6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Lunes 28 de abril, Canadá celebra hoy elecciones generales con el expresidente del Banco de Inglaterra, con Mark Carney, como favorito en las encuestas para ser quien lidere como primer ministro del país la negociación comercial con Estados Unidos. Carney pide a los canadienses que le concedan un gobierno fuerte para enfrentarse a Donald Trump. Les necesitamos porque la guerra comercial del presidente Trump ha roto literalmente la economía mundial y ha traicionado a Canadá, el vecino de Estados Unidos, el amigo más cercano de Estados Unidos y el aliado más firme. Necesitamos combatir los aranceles de Trump con contraaranceles propios que causen el máximo daño en Estados Unidos con el mínimo impacto aquí. Las miradas que siguen puestas también este lunes en el conflicto en Ucrania, después de que el secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya dicho que estamos ante una semana crítica para que Washington decida si quiere continuar como mediador entre Moscú y Kiev. En las últimas horas ha vuelto a hablar Donald Trump, que el sábado se reunía con Zelensky con motivo del entierro del Papa Francisco, con esa foto para la historia, tal vez una de las fotos del año entre el presidente de Estados Unidos y el presidente ucraniano. Dice ahora Trump que está decepcionado con Moscú y que Putin debe dejar de disparar. Creo que la reunión ha ido bien. Veremos qué ocurre los próximos días. Probablemente aprenderemos mucho. Me decepcionó mucho que volaran misiles por parte de Rusia, pero que volaran misiles me decepcionó. Veremos cómo ve la situación de Irán. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Creo que se va a llegar a un acuerdo allí. Eso va a suceder. Estoy seguro de que va a suceder. Tendremos algo sin tener que empezar a lanzar bombas por todas partes. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que hay razones para ser optimistas con esas negociaciones de paz y avisa de que esta semana será crítica para ese acuerdo entre Rusia y Ucrania y la participación de Estados Unidos en el conflicto. Creo que va a ser una semana muy crítica, va a ser una semana muy importante en la que tendremos que decidir si queremos seguir participando en esta empresa o si ha llegado el momento de centrarnos en otras cuestiones que son igual o más importantes en algunos casos, pero que queremos que se lleven a cabo. Hay razones para ser optimistas, pero también para ser realistas, por supuesto. Estamos cerca, pero no lo suficiente. Mientras tanto, y pendientes también de las negociaciones comerciales, los mercados arrancan la semana con signo mixto, una semana que va a estar marcada por la presentación de resultados empresariales. Dicen las pantallas en tiempo real que tenemos a las bolsas asiáticas cotizando con mayoría de ganancias. Se desmarca la bolsa de Shanghái, caída del 0,05% para este indicador, subida en Corea del Sur para el Kospi del 0,15%, subida también en Hong Kong, moderada para el Hansen, arriba un 0,1% y sube. Más animada, el Nikkei de Tokio, avances ahora mismo del 0,3%, impulsada por los títulos de Toyota, que es noticia esta madrugada porque podría estar estudiando una operación histórica. Es la compra de uno de sus proveedores de Toyota Industries por 42.000 millones de dólares. Luego, en nuestro tiempo de bolsa, nuestro tiempo de Asia, les contamos los detalles. Futuros americanos que vienen hasta ahora cayendo. Lo hacen en torno al medio punto porcentual, un 0,6% se está dejando el futuro del Nasdaq, un 0,4% abajo el futuro del Dow Jones y medio punto de recortes, lo que trae el futuro del S&P 500. Futuros en Europa que vienen con signo mixto, con subidas ahora mismo porque se ha dado la vuelta al futuro del Eurostock 50 y está subiendo ya. Lo hace un 0,2%, también en verde. En positivo tenemos al futuro del DAX arriba un 0,17%. Mercado de divisas. Euro que vuelve a recuperar terreno hoy frente al dólar, sube un 0,1%, escala hasta 1,1377 unidades. Sigue cayendo el precio del sube el precio del petróleo, mejor dicho, avances de casi medio punto porcentual ahora mismo para el futuro del West Texas, cotizando los $63.31 y por encima de la barrera de $66 el barril tipo Brent subiendo un 0,38%. Precio del oro se recupera esta mañana, subida del 0,34%, y en el mercado de bonos tenemos al americano a 10 años cotizando
esta mañana en el nivel de 4,24% la rentabilidad, caída para ese rendimiento de medio punto porcentual. Todo esto lo vamos a poner sobre la mesa en orden y lo vamos a analizar como cada lunes a partir de las 8:15 de la mañana en nuestra tertulia de mercados, en la que vamos a mirar también a los resultados empresariales, protagonista de esta semana, junto a otros datos como los de inflación que vamos a conocer en la eurozona y en varios países europeos, entre ellos España, y tendremos también además datos de crecimiento en Francia, en Alemania, también aquí en España, y muy pendientes esta semana los inversores de la reunión del Banco de Japón, que va a anunciar el próximo jueves su decisión sobre tipos de interés. Y como les decíamos, sobre todo sobre la mesa resultados empresariales, porque los próximos días, ojo, van a presentar las cuentas del primer trimestre del año gigantes como Meta, Microsoft, Apple y Amazon. Se van a confesar también ante el mercado otras como Visa, Coca-Cola, Chevron, UBS o Deutsche Bank. Atentos a los fabricantes de coches, porque vamos a tener las cuentas de Volkswagen, de Porsche, de General Motors, de Mercedes o de Stellantis, y aquí en España bastantes platos fuertes también, como los resultados del Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Repsol, Iberdrola o Endesa, entre otras. En cuanto a referencias, va a destacar también en los próximos días, en el que recordemos que es festivo el jueves, bolsas cerradas ese día. Destaca también, como os decía, el informe de empleo en Estados Unidos. Se publica el viernes aquí en nuestro país para ir abriendo boca. Hoy a las 9 de la mañana, en menos de un par de horas, vamos a conocer la encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre del año, un periodo negativo para el mercado laboral y que el año pasado nos dejaba 139.000 ocupados menos y 117.000 parados más. Y en el plano empresarial, pendientes hoy de competencia, que podría presentar este lunes su esperado dictamen sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell. 7:06 de la mañana de este lunes, vamos con los titulares de la jornada. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Un lunes en el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir con el Partido Popular. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Desde Génova se lamentan no tener una respuesta del Gobierno a su plan antiaranceles. El ministro se reúne con el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, para buscar su apoyo al plan de respuesta contra los aranceles de Trump. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recalca que el PP no extenderá cheques en blanco al Gobierno sobre los aranceles. Debe creer el Gobierno que el Partido Popular es el único partido al que le puede pedir el apoyo o exigir el apoyo a cambio de nada. Y somos muy claros. Nosotros no es gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos para defender los intereses de España y en este sentido, estas propuestas a día de hoy no han tenido ni una sola respuesta. Seguimos esperándola. El comisario europeo de presupuesto, Piotr Serafin, visita hoy Madrid dentro de su gira europea. Lo hace para abordar con los estados de la Unión Europea el próximo marco financiero 2028-2034 del bloque. En la capital se reunirá con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, entre otros. Esta visita se enmarca en la iniciativa Tour de Europe, que consiste en una serie de visitas que tienen como objetivo consultar a todos los actores y partes interesadas sobre el presupuesto europeo a largo plazo. Competencia podría aprobar este lunes su dictamen sobre la OPA del BBVA al Sabadell. La sala de competencia tiene previstas 2 reuniones, la de hoy, que se realizará un día antes de que el BBVA publique resultados, y otra el miércoles. La CNMC se encuentra inmersa en la conocida como fase 2. El organismo ya tiene respuestas al test de mercado que remitió a varias entidades y asociaciones empresariales y de consumidores para poder conocer la opinión del sector sobre los riesgos que entraña esta OPA. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, comparece hoy en el Congreso, donde va a explicar sus planes de seguridad nacional. Murtra comparecerá hoy a petición del PP. En marzo, el presidente de la entidad no acudió a esta cita, ya que en ese momento no había concluido la revisión estratégica iniciada por la empresa, a tenor de la incertidumbre provocada por la guerra comercial. Para el PP, este argumento es una excusa y le instan a que informe de los planes de la compañía. En el exterior, los ministros de Exteriores de los países conocidos como los BRICS se reúnen este lunes y mañana martes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Durante esta reunión está previsto que los BRICS critiquen las medidas arancelarias impuestas por la administración Trump. Mauricio Lirio, representante de Brasil en el BRICS, destaca que se está negociando una declaración que reafirme la centralidad y el compromiso con el sistema multilateral de comercio.
El último en aparecer en Brasil es Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que sobre las reuniones mantenidas con la administración Trump señala que nunca hablamos en público de lo que se discute en las negociaciones. Somos gente muy educada y a diferencia de otros nunca hablamos en público de lo que se discute en las negociaciones. De lo contrario, las negociaciones no son serias. Para pedir la opinión de alguien sobre el fondo acude a Zelensky. Él está encantado de hablar con cualquiera a través de los medios de comunicación, incluso con el presidente Trump. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha comenzado un viaje de 2 días a Vietnam, mientras ambas partes buscan socios en esta guerra comercial. Además, desde Japón buscan contrarrestar el poder de Pekín en la región. En la cuenta de X de la oficina del primer ministro, Ishiba destacó que durante esta visita reforzará las relaciones con Vietnam y Filipinas, países que continúan logrando un vigoroso desarrollo económico. Además, destacó también que esperamos fortalecer la cooperación en seguridad. Ha habido intentos por parte de las fuerzas chinas de cambiar unilateralmente el status quo en el sur de China, en China Oriental y en otros lugares, y queremos reforzar la cooperación y la securización también en materia de seguridad. En Roma, los cardenales se vuelven a reunir este lunes para fijar la fecha del cónclave. Un cónclave que se celebrará entre el 5 y el 10 de mayo, respetando así los 20 días de luto por la muerte de Francisco I. La duración del mismo es incierta. Una de las claves es si Angelo Becciu, quien Francisco quitó de sus privilegios por estar implicado en un escándalo financiero, podrá participar o no. Becciu insiste en que aún reúne todas las condiciones para poder hacerlo. Y en Irán ascienden ya a 40 los fallecidos por la explosión de este fin de semana en un puerto. Las autoridades iraníes elevan a 1.110 los heridos provocados por esta explosión en el puerto de Bandar Abbas. La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, señala que hay que esperar hasta que se realice el trabajo parcial necesario para determinar los motivos del accidente y evitar así declaraciones especulativas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En el día de hoy se espera estabilidad, predominio de cielos despejados y algún intervalo de nubes altas. Nubosidad en el nordeste peninsular y Baleares sin descartar algún chubasco. Y en Canarias, intervalos nubosos. Temperaturas máximas en descenso en el Mediterráneo y en aumento en el resto de la península y Baleares. Las mínimas descienden en el nordeste y sudeste y aumentan en el resto. Soplarán vientos flojos en general con predominio de las componentes este y sur, tramontana en Ampurdán y Menorca tendiendo a amainar. En el estrecho, viento de levante con intervalos fuertes y en Canarias continuarán los alisos moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Nuestro equipo de consultores, arquitectos y abogados especialistas en derecho inmobiliario y sucesorio consigue maximizar el patrimonio de nuestros clientes, sean particulares u organizaciones. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15 de la mañana, mercados en directo, mercados en tiempo real, mirando las pantallas en esta semana que arranca hoy, que ya ha arrancado en las bolsas asiáticas y que viene mirando varios frentes, las negociaciones comerciales, las referencias que vamos a conocer los próximos días y que enseguida vamos a poner sobre la mesa, y sobre todo semana de resultados empresariales, porque tenemos aluvión de compañías que van a presentar sus cuentas, destacan esos gigantes en Estados Unidos como Apple, como Amazon, como Meta o como Microsoft, pero hay otras muchas. También tenemos platos fuertes en Europa y aquí en España. Semana que empieza mirando al precio del oro. Lo tenemos subiendo, vuelve a recuperarse. El precio del metal precioso, subida ahora mismo del 0,3%, está cotizando por encima de los $3.300 la onza. Sube también el euro frente al dólar, 1,1379 unidades, subida para la moneda europea del 0,12%. Rentabilidad del bono estadounidense a 10 años que se frena, cae casi medio punto esta mañana, está en el 4,24%, y en el ecosistema cripto vemos como el Bitcoin subiendo ahora mismo un 0,2%, 94.133 puntos, con las negociaciones entre Ucrania y Rusia también en el punto de mira, y las elecciones que celebra hoy Canadá, con Mark Carney como favorito. Con todo eso, las bolsas ya en marcha, bolsas asiáticas, tiempo real. Tenemos ahora mismo mayoría de ganancias, a excepción de la bolsa de Shanghái, que está cotizando con una caída del 0,05%. Sube las bolsas chinas, a pesar de que ayer, ahora se lo contamos, teníamos un buen dato de beneficios industriales para las empresas de aquel país. Subidas para el Hansen de Hong Kong del 0,17%, cotizando por encima de los 22.000 puntos. Subida también para el Nikkei de Tokio, impulsado por los títulos de Toyota. Está subiendo el Nikkei un 0,36%. Subida también para el Kospi surcoreano, ganando apenas un 0,1%, 2.548 puntos. Miramos a Estados Unidos, allí los futuros como vienen este lunes. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vienen con recortes, cediendo posiciones. El Dow Jones lo hace en un 0,43%, el S&P lo hace en un 0,54%, y el que más está cayendo es el Nasdaq, un 0,60%. Sí, futuros en Europa, como los tenemos a poquito más de hora y media para que ahora la semana las bolsas europeas. Ángeles Lozano, ¿cómo vienen esos futuros? Buenos días. Muy buenos días. Tendencia mixta. El futuro del DAX sube un 0,18%. El del CAC 40 de París baja un 0,4%. Un 0,37% se deja el futuro del FT100 de Londres y sube un cuarto de punto porcentual el futuro del Eurostoxx 50. 7:17. Empezamos mirando Asia. Y en el foco de los inversores en Asia está también esa reunión que va a celebrar esta semana el Banco de Japón, reunión que comienza el miércoles y va a ser el jueves cuando se conozca esa decisión de tipos de interés. Se espera que el organismo que preside Kazueda mantenga sin cambios los tipos de interés en medio de esta incertidumbre global. Miramos también hoy a China, donde el gobierno dice que confía plenamente en alcanzar su meta de crecimiento a pesar de la guerra comercial. Objetivo de alrededor del 5% este año, ha dicho el subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que es el principal órgano planificador del país, Zhao Zhenxin, quien ha asegurado además que China cuenta con abundantes reservas políticas y margen de maniobra para lograr sus metas. Es lo que decía mientras presentaba una serie de medidas para estabilizar el empleo, la economía y el comercio exterior chino. Los inversores que siguen atentos también a la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que nos dejan hoy un episodio de cierta confusión, porque después de que Donald Trump asegurara la semana pasada que sí, que había habido negociaciones con Pekín y que incluso había hablado personalmente con Xi Jinping, ahora dice el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que desconoce si el presidente de Estados Unidos habló con el presidente chino. No sé si el presidente Trump ha hablado con el presidente Xi. Sé que tienen muy buena relación y mucho respeto mutuo, pero de nuevo creo que los chinos verán que este nivel tan alto de aranceles es insostenible para sus negocios.
Eso es lo que decía Bessent en una entrevista de la cadena ABC. En cuanto a datos, ayer en China conocíamos que los beneficios de las empresas industriales volvían a crecer en medio de la guerra comercial, aumento del 0,8% en el primer trimestre del año, rompiendo con un ciclo descendente que duraba ya varios meses. Y protagonista empresarial lo encontramos hoy en los títulos de Toyota. Están subiendo casi un 4% tras ese informe y esa posibilidad de que la compañía esté explorando invertir en una posible compra por importe de $42.000 millones de uno de sus proveedores, del fabricante de piezas de automóviles Toyota Industries. Eso está haciendo que estén subiendo los títulos de Toyota y que estén empujando también al alza a otras compañías japonesas como Nissan, que viene con avances de casi el 2,5%, o Honda, que está subiendo y en bolsa más de un 1%. Miramos a Estados Unidos, 3 sesiones nos quedan para cerrar el mes de abril que pinta que va a ser bajista para la bolsa americana, que cerraba la semana pasada. ¿En qué niveles y con qué signo? Elena Fraile. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos Otra días. vez pues cerraba con subidas. El Dow Jones cerró con una revalorización del 0,05%, el S&P lo hizo en un 0,74% y el Nasdaq en un 1,26%, en una semana en la que los inversores pues estuvieron atentos a cualquier novedad relacionada con esos acuerdos arancelarios entre Estados Unidos y sus socios comerciales, sobre todo tras ese giro de Donald Trump, quien anunció que estaría dispuesto a reducir sustancialmente las tarifas a China. En el cómputo semanal, si miramos ese recorrido de los índices, pues finalizaban la semana también con compras, con ganancias del 2,48% para el Dow Jones, con avances del 4,59% y del 6,73% para el S&P y también para el Nasdaq. Y es que el optimismo se veía respaldado por ese anuncio chino de que se estaría considerando flexibilizar los aranceles sobre algunas importaciones estadounidenses, lo que indicaba pues una mayor reducción de esas tensiones comerciales y respaldaba las declaraciones previas de la administración Donald Trump de que los aranceles de 3 dígitos podrían reducirse sustancialmente. Pero también había voces en la jornada que destacaban cómo la economía de Estados Unidos podría estar entrando en recesión, ya que las empresas podrían comenzar a despedir a más trabajadores si la administración Trump restablece niveles arancelarios agresivos, lo que apoyaría recortes de tipos de interés si había un aumento significativo en el desempleo. Es lo que decía el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller. If I saw enough movement in the unemployment rate to make me think that things were going bad or Decía, es lo que decía el gobernador, que las empresas podrían comenzar, como decíamos, a despedir a más trabajadores y que podrían incluso apoyar esos recortes de tipos de interés si hay un aumento significativo en ese desempleo. En el entorno corporativo, bueno, pues conocimos algunos resultados interesantes, como fueron los de Alphabet, batía sus previsiones, subía un 1,75% tras batir previsiones con sus resultados del primer trimestre del año, un periodo en el que obtenía un beneficio neto de 34.540 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 46%. La compañía también superaba las expectativas con su cifra de ingresos, que se ubicaba en torno a esos 90.234 millones tras registrar una subida de un 12%, mientras que el consenso pues esperaba que fuera un poquito menor, de los 89.000, en torno a 89.120 millones. Y es que la matriz también de Google comunicaba que recomprará hasta 70.000 millones de dólares adicionales con sus acciones de clase A y también de clase C. También fue protagonista Intel en la jornada, cuyas acciones caían con fuerza, más de un 6, casi 70%, tras ofrecer unas perspectivas sombrías por los aranceles. Y también protagonista fue Tesla, que se disparaba un 9,8% debido a ese compromiso de Elon Musk de reducir el tiempo que dedica al DOGE, es decir, al Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y también hubo un dato macro, en este caso se conocía el sentimiento del consumidor que elabora la Universidad de Michigan y que marcaba el cuarto descenso mensual consecutivo. Eso es lo que pasaba la semana pasada en Estados Unidos. Vamos ya a poner el foco en esta semana. Protagonistas empresariales, que van a ser muchos, y referencias que vamos a conocer en los próximos días en el mercado americano, empezando por la jornada de hoy. Eso es, vamos a tener muchos asuntos sobre la mesa, ahora los de CAO, pero antes también comienza la semana con algo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos en las últimas horas, que es esa posibilidad de que cuando entren en vigor los aranceles de una reducción o eliminación de los impuestos, haya una eliminación o reducción de los impuestos sobre la renta para las personas que ganen menos de 200.000
dólares al año. Es lo que ha escrito hace unas horas en su red social, en el Transsocial. Es que esta semana es importante porque hay una coalición de 12 estados que está encabezado por los fiscales de Oregón y de Arizona que han presentado una demanda, o van a presentar una demanda que busca bloquear los aranceles impuestos por Donald Trump, argumentando que las tarifas impuestas son ilegales. Es una demanda que busca bloquear la imposición de esos aranceles del 145% a la mayoría de los productos de China y un arancel del 25% a la mayoría de los productos de Canadá y México, importadores o importantes socios comerciales precisamente de esos estados demandantes. También impugnaría los aranceles del 10% a la mayoría de los productos importados del resto del mundo y el plan del Ejecutivo de Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones de otros 46 socios comerciales a partir del 9 de julio. Estaremos atentos del recorrido que pueda tener precisamente esta demanda y vamos a estar muy atentos también, como decíamos, a otros datos macro. Vamos a conocer el martes la confianza del consumidor, de la Conference Board, también esas encuestas de oferta de empleo. El miércoles será turno también para un importante dato, el del PIB trimestral, y el jueves para el PMI manufacturero. Y como decíamos, también conoceríamos resultados de importantes empresas como son Apple, Amazon y también Coca-Cola. No los dejemos otras también importantes. Vamos a conocer allí, por ejemplo, Visa, Starbucks, Pfizer, Chevron, Exxon, Qualcomm y los 4 gigantes que van a rendir cuentas al mercado esta semana en Estados Unidos: Apple, Amazon, Microsoft y Meta. Pendientes de esas referencias, y el viernes, que no se nos olvide también importantes, informe oficial de empleo, el del mes de abril, que vamos a conocer como siempre 2:30 de la tarde. Ojo, puente aquí en la Comunidad de Madrid, pero el viernes hay bolsa y aquí estaremos y aquí se lo contaremos. 7:25, en una horita y media, abre las bolsas europeas. Vamos con ellas. Y empezamos mirando a nuestro IBEX 35. Cerraba la semana pasada en qué niveles, desde dónde va a partir hoy Ángeles Lozano a las 9 de la mañana la bolsa española. Desde los 13.355 puntos el pasado viernes, ganaba un 1,33% y la semana se saldó con una ganancia del 3,4% gracias a ese tono más conciliador del gobierno de Trump en las últimas sesiones. El pasado viernes volvíamos a escuchar rumores de movimientos corporativos. Indra centraba la atención de los inversores al estudiar la fusión con Escribano, la empresa de defensa que es propiedad del nuevo presidente de Indra. Las acciones de la compañía recortaban un 2,32 y lideraban las caídas del selectivo ante los recelos que suscita esa operación entre los inversores. En cuanto a la nueva temporada de resultados, conocimos el viernes los de Mapfre. Comunicaba un incremento del 27,5% en sus beneficios y los inversores premiaban las cuentas con una subida del 8%. Los bancos volvían a convertirse en el principal motor del selectivo. El Santander subía un 2,6, BBVA un 1,7, Sabadell casi 2 puntos porcentuales, lo mismo que CaixaBank. Y la renta variable europea secundaba la estela alcista y el índice DAX alemán se revalorizaba un 0,8%. También veíamos esa tendencia en el CAC 40 de París y en el MIPTEL italiano. En prácticamente todas las bolsas europeas vimos subidas la pasada semana en el conjunto de las 5 sesiones. Tuvimos, por ejemplo, de cuatro sesiones, porque el lunes tuvimos ese lunes de Pascua. En Alemania ganaba el DAX Xetra en la semana un 4,9%, Milán subió un 3,8%, París un 3,44% y el FT100 de Londres un 1,7%. Lo mejor en los 5 días fue para Puig, que ganó un 9,5%, ArcelorMittal subió un 8,8% y Mapfre un 8,72%. Muy poquitos valores terminaron en negativo. Indra cayó en la semana un 2,18%, por detrás AENA y Celnex perdían un 0,9%. Vamos con el día, vamos con el lunes, vamos con la semana. Principales referencias para anotar en agenda, Ángeles. Pues hoy vamos a conocer la tasa de desempleo del primer trimestre de este año en nuestro país, la EPA, también las ventas minoristas de marzo. Estamos a la espera de los resultados de Unicaja, Viscofan y Línea Directa Aseguradora. Al cierre publicará
Puig. Y al día siguiente, mañana, vamos a conocer la lectura final de confianza del consumidor de abril en la eurozona. También la encuesta de confianza GfK de mayo en Alemania y el dato preliminar de crecimiento de PIB en el primer trimestre y la primera lectura de IPC preliminar en nuestro país. El miércoles, publicación de datos preliminares de actividad económica del primer trimestre en Alemania, Francia, Italia y el conjunto de la eurozona. Y para cerrar la semana, PMI manufacturero en la eurozona y variación interanual preliminar del IPC. En el ámbito empresarial van a destacar resultados de BBVA, AstraZeneca, Deutsche Bank, British Petroleum, Iberdrola y Repsol, entre otros. Según Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Europea, las cuentas de los bancos van a seguir siendo buenas. El viento sigue siendo de cola, incluso con los tipos bajando, porque no sabemos dónde va a estar el suelo. Vamos a ver si la situación económica invita a que el Banco Central siga cometiendo más bajadas de tipos, pero es que los bancos siguen funcionando en modo de velocidad de crucero. ¿Eso qué significa? Que evidentemente los diferenciales se van a ir reduciendo de forma muy gradual, pero los volúmenes siguen siendo altos porque la actividad económica es elevada y los bancos son grandes comisionistas. Al final viven del cliente, no para el cliente, sino del cliente. Despierta, invierte, gana. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Y la información también de última hora, noticia empresarial, Mediobanca propone comprar Banca Generali por 6.300 millones de euros. Ha anunciado Mediobanca que va a lanzar esa oferta en acciones para adquirir Banca Generali con el objetivo, dice, de crear un líder europeo en gestión patrimonial. Así que muy pendientes a partir de las 9 de la reacción del mercado a esta noticia, a esa propuesta de Mediobanca para comprar Banca Generali por 6.300 millones de euros. Vamos con la actualidad de este lunes, en el que Canadá celebra, Roberto Sol,
elecciones generales y lo hace en plena tensión comercial con Estados Unidos. Buenos días de nuevo. Buenos días. 28 millones de canadienses votarán en las elecciones legislativas que están marcadas por la incertidumbre arancelaria que vive el país con Estados Unidos. Las amenazas de anexiones puestas por Trump hace que gran parte del apoyo se vaya al candidato del Partido Liberal, Mark Carney, que asegura que la guerra comercial del presidente Trump ha roto literalmente la economía mundial. Les necesitamos porque la guerra comercial del presidente Trump ha roto literalmente la economía mundial y ha traicionado a Canadá, el vecino de Estados Unidos, el amigo más cercano de Estados Unidos y el aliado más firme. Necesitamos combatir los aranceles de Trump con contraaranceles propios que causen el máximo daño en Estados Unidos con el mínimo impacto aquí. With counter tariffs of our own that cause maximum damage in the United States with minimum impact here. Estados Unidos y Rusia seguirán negociando esta semana un posible acuerdo sobre Ucrania. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, confirma que esta semana será crítica en el avance de las negociaciones. Creo que va a ser una semana muy crítica, va a ser una semana muy importante en la que tendremos que decidir si queremos seguir participando en esta empresa o si ha llegado el momento de centrarnos en otras cuestiones que son igual o más importantes en algunos casos, pero que queremos que se lleven a cabo. Hay razones para ser optimistas, pero también para ser realistas. Por supuesto, estamos cerca, pero no lo suficiente. Donald Trump cree que ahora el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky puede ceder con Crimea y se muestra decepcionado con Vladimir Putin. Creo que la reunión ha ido bien, veremos qué ocurre los próximos días, probablemente aprenderemos mucho. Me decepcionó mucho que volaran misiles por parte de Rusia. Veremos cómo va la situación de Irán. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Creo que se va a llegar a un acuerdo allí. Eso va a suceder. Estoy seguro de que va a suceder. Tendremos algo sin tener que empezar a lanzar bombas por todas partes. We'll have something without having to start dropping bombs all over the place. Aquí en España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne este lunes con el Partido Popular para hablar de los aranceles. Desde Génova se lamentan no tener una respuesta del Gobierno a su plan antiaranceles. El ministro se reúne con el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, para buscar su apoyo al plan de respuesta contra los aranceles de Trump. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recalca que el Partido Popular no extenderá cheques en blanco al Gobierno sobre los aranceles. Debe creer el Gobierno que el Partido Popular es el único partido al que le puede pedir el apoyo o exigir el apoyo a cambio de nada. Y somos muy claros. Nosotros no es gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos para defender los intereses de España y en este sentido, estas propuestas a día de hoy no han tenido ni una sola respuesta. Seguimos esperándola. El comisario europeo de presupuestos, Pietro Sarafin, visita hoy Madrid dentro de su gira europea. Lo hace para abordar con los estados de la Unión Europea el próximo marco financiero 2028-2034 del bloque. En la capital se reunirá con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Entre otros, esta visita se enmarca en la iniciativa Tour de Europe, que consiste en una serie de visitas que tienen como objetivo consultar a todos los actores y partes interesadas sobre el presupuesto europeo a largo plazo. Y competencia espera aprobar este lunes su dictamen sobre la OPA del BBVA al Banco Sabadell. La sala de competencia tiene previstas 2 reuniones, la de hoy que se realizará un día antes de que el BBVA publique resultados y otra el miércoles. La CNMC se encuentra inmersa en la conocida como fase 2. El organismo ya tiene respuestas al test de mercado que remitió a varias entidades y asociaciones empresariales y de consumidores para conocer la opinión del sector sobre los riesgos que entraña la OPA. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del Plan Cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com. A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app de El Corte Inglés. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El primer análisis de la mañana. Lo buscamos hoy con Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia, el Diario Económico Español. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Aprovecho para contar también noticia que se va a cotizar hoy en el mercado y que conocíamos en las últimas horas. Avanzamos ahora esa oferta de Mediobanca que propone comprar Banca Generali por 6.300 millones de euros. Atentos también en Reino Unido porque la compañía francesa de entretenimiento Banijay está en conversaciones iniciales para una oferta de adquisición por la emisora británica ITV. Lo haría para fusionar sus respectivos negocios de producción, según ha publicado en las últimas horas el Financial Times, y que esos dos protagonistas empresariales, tres, con Mediobanca y con Generali por un lado y con la británica ITV por el otro, se va a cotizar hoy en el mercado esas noticias. Mercados que los tenemos como, Bolinches, ¿en qué punto estamos a 3 días para que termine el mes de abril? Bueno, pues yo diría que el titular sería buscando máximos anuales, ¿no? Los tenemos ahí a girar la esquina, ¿no? Ese 13.515, en el caso del IBEX 35, muy cercano a nada, 150 puntos mal contados, los tenemos ahí ya. Y bueno, pues a partir de ahí ver y esperar, ¿no? Y es que, claro, la ausencia, no ausencia, es que se están relajando toda la tensión de los aranceles, y yo no sé si esto es bueno o malo, porque claro, los aranceles están activados, por lo menos en el comercio entre Estados Unidos y China, y esto pues bueno, todavía es pronto para que haya problemas de stock, pero sí que es verdad que se están desplomando el viaje de contenedores hacia Estados Unidos, y allí son unos consumidores muy ávidos, ¿no? Y yo creo que en cuestión del mes próximo de mayo, antes de que acabemos mayo, vamos a encontrar algún tipo de problema de stock de ciertos productos si efectivamente se está en estos niveles de desplome de contenedores de compras. Así que, de momento, tranquilidad hasta el siguiente susto que vendrá por ahí, o alegría, y es que se quitan los aranceles, se sientan a negociar de verdad, se pone un 5% tipo Europa y chipum, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y a centrarnos en lo verdaderamente importante, que son los resultados empresariales, que esta semana viene bien, pero que bien cargadita, desde 7 magníficas, casi todas ya, a valores de toda la índole, la verdad. Técnicamente, ahora vamos con resultados y con protagonistas esta semana, que van a ser bastantes. Técnicamente, ¿qué niveles hay que vigilar? Así brevemente en nuestro IBEX y Bolsa Americana, o en el DAX, que también te fijas mucho en el mercado alemán, Bolinches. Bueno, vamos a ver, mira, IBEX 35, la resistencia está clarísima, 13.515 puntos. Por la parte de abajo tenemos dos preciosos huecos en esta reacción alcista que nos van a medir la temperatura de las ganas, las intenciones, la confianza en definitiva del consumidor. Yo, todo lo que sea no perder los 13.218 es tranquilidad absoluta, y a partir de un 13.000 roto, un 13.012 realmente, pero hay que esperar al psicológico de los 13.000, cierres sostenidos por debajo de los 13.000 puntos, habría que hacer coberturas, porque las cosas irían a peor, ¿no? En cuanto al S&P 500, bueno, pues las cosas no están amaneciendo bien. Aquí tenemos signo positivo en Europa, pero en Estados Unidos no. Bueno, pues yo creo que viene algún tipo de corrección pequeña, ridícula, un 5.400, un 5.395, algún susto que vaya más, un 5.360, pero poco más. Ahí también tenemos un importante hueco en los 5.300, que no deberíamos llegar a verlo cerrado,
¿Para qué? Pues para volver a donde nos encontrábamos al cierre del viernes, ¿no? 5.550, que es verdaderamente donde está el tapón. Es brutal la resistencia. 5.550 SP500. Si esto no se rompe, ni DAX, ni Eurostock, ni IBEX vamos a hacer nada serio y nada contundente, ¿no? Y me hablabas del DAX alemán, pues bueno, las referencias, y con esto ya termino, pues es que también está en una situación del SP500, pegadito ahí a los 22.330, zona de pivote, soporte anterior roto, reconvertido en resistencia, y ese es el problema que vamos a tener esta semana. Claro. Esta semana resultados empresariales, principal atención para el mercado. Presentan cuentas, entre otras, como ya avanzabas, Bolinches, algunos de los gigantes estadounidenses como Apple, como Amazon, Microsoft, como Meta. ¿Qué es lo que tienes ganas de ver? Porque vamos a tener también aquí en Europa fabricantes de automóviles, vamos a tener aquí en España, por ejemplo, cuentas de la gran banca, como BBVA, como Santander, como CaixaBank. Hoy vamos a tener los resultados de Unicaja. Hay un sinfín de compañías. ¿Qué es lo que tienes ganas de ver? No sé si hay alguna que vislumbres como oportunidad o que tengas ya en cartera y estés muy pendiente de ella. Bueno, vamos a ver, los resultados de Unicaja ya están encima de la mesa, 43 de beneficio, arriba, por ciento, 158 millones, y yo creo que esto va a ser la tónica del sectorial bancario español, no van a defraudar. Es demasiado pronto para que haga mella la bajada en definitiva, de la materia prima con la que trabajan los bancos, que es el Euribor, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún tipo de problema, mora contenida, y esto pues siempre va a gustar. Estados Unidos va a ser la clave, las 7 magníficas son las que no nos tienen que pinchar. Hemos visto muy bonitos los resultados de Alphabet, la matriz de Google, y a mí, bueno, pues me gustaría que no pinchase el negocio en la nube de Microsoft, y tampoco el de Meta. Muy atentos a Meta porque sigue despidiendo gente de su división de las gafas. Recordarás que hizo una apuesta brutal y no está funcionando. Parece que está está haciendo un Donald Trump también con los aranceles, ¿no? Y bueno, me gustaría que por ahí no hubiese ningún susto, ¿no? Amazon, Apple, claro, es que no nos puede fallar ninguna de las 4. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que pedirle al mercado, que no venga más volatilidad por esa vía. Ha sido rápido con esas cuentas de Unicaja que acaban de presentar. Eleva beneficio 43%, 158 millones de euros primer trimestre del año, margen de intereses que se queda cerca de los 370 millones de euros y comisiones, dice la entidad, que crecen más de lo previsto, impulsadas por la positiva evolución de los recursos fuera de balance. Vamos para terminar, Bolinches, oro, petróleo, euro, dólar. Brevemente, ¿qué podemos ver esta semana? ¿Qué te dice el gráfico? Bueno. Pues mira, de momento tenemos un dólar que se está pensando si sigue la debilidad o no, y entonces están todas las materias primas más o menos paradas, materias primas y metales preciosos. Soportazo del oro, 3.260 aproximadamente. No creo que lo pierda. Luego, por otro lado, tenemos un Bitcoin que está ahí con el 94.400 como pedazo de resistencia, que no puede con ella, y un barril de petróleo Brent que tiene la resistencia en $68, el referencia Brent. Entonces, bueno, todos paraditos. ¿Por qué? Pues porque está el 1.13 que no se pierde, y es lo que tiene que hacer el eurodólar, no perder el 1.13, iniciar la reacción alcista, hacerse con el 1.15 largo y iniciar un viaje a 1.23. Ese es el riesgo que tienen todas las materias primas, que haya mucha más debilidad del dólar estadounidense fruto pues de una coyuntura de bajada de tipos de interés, que por cierto es hacia donde vamos inevitablemente. Así es. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Vamos a ver cómo viene la semana que recordemos jueves festivo, bolsas europeas cerradas, pero el viernes hay negociación, aunque todo Madrid esté de puente. Bolinches, cuídate mucho. Un abrazo muy grande a todos. Chao. Saludos. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento.
En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda web y app del Corte Inglés. Escápate al Monasterio de Piedra. Escucha el rumor del agua. Pasea por sus senderos infinitos y espectaculares cascadas. Revive. La naturaleza renace. La historia te espera. Monasterio de Piedra. Más información en monasteriopiedra.com. La economía a tu alcance. Miramos a los periódicos, 7:49 minutos de la mañana. Empezamos Diario Expansión, que titula hoy: Astara busca socio tras frenar su salida a bolsa. También en clave empresarial dice la portada de Expansión que Iberdrola, Natur y Endesa y Repsol recompran acciones por importe de 8.000 millones de euros. Hay una entrevista con el responsable global de empresas en BBVA, que dice que la fusión BBVA-Sabadell impulsará el crédito a pymes. Y también entrevista con la secretaria de Estado de Comercio en Expansión, dice que China puede ser un aliado estratégico para España. Vamos con la portada del Economista. Repsol y Telefónica se alían para competir con Iberdrola y con Netflix. Es la información más destacada que lleva este diario en su portada hoy, en la que también vemos un extracto de la entrevista con el presidente de Cepime, con Gerardo Cuerva. Dice: no entiendo que Garamendi fracture COE frente a este gobierno tan hostil. Y mañana aprueba el gobierno la reducción de la jornada laboral. Pues titula hoy el diario El Economista que el recorte de jornada costará 4.800 euros al año a cada pequeña empresa. Vamos a ver qué están contando la prensa nacional y la prensa de por ahí fuera, la internacional. En la Fraile, ¿qué dicen? Pues comenzamos con el diario El País, en la prensa nacional, que habla en su principal titular de cómo casi medio millón de peticiones de nacionalidad colapsan los consulados, y comparte también protagonismo esta mañana como el Constitucional dice que avala en su primer borrador la ley trans. En la portada del diario El Mundo habla de cómo Sánchez situó a su asesor clave en la cita decisiva de Air Europa. Manuel de la Rocha dice que tuvo voz y voto pese a que solo podían acudir los ministerios afectados. Hubo otras 73 solicitudes de rescate y solo estuvo en la de Duro Felguera polémica por sus pagos, dice, al chavismo. También lleva en entrevista, en este caso, la portada del diario El Mundo con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath. Dice que el proceso de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial debe adaptarse a los estándares europeos, y dice también en otro de los titulares cómo arranca la cuenta atrás para el apagón de 7 de las nucleares españolas. Almaraz dice que le quedan tan solo 917 días. En el diario ABC, una encuesta de GAT para este diario que habla de cómo el 70% quiere que el futuro Papa continúe la senda de Francisco. Los jóvenes muestran posturas más conservadoras que las generaciones más maduras y dan gran importancia a la figura del Santo Padre. También muestra en portada el diario ABC cómo la relación de Sánchez con China vulnera la hoja de ruta de la OTAN. Y en la portada del diario La Razón hay una entrevista con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la que destaca cómo Sánchez dice Begoña Gómez son los Kirchner españoles. Y también apunta en otro de los titulares cómo los letrados de Conde Pumpido tienen lista la ponencia que avala, dice, la amnistía. Y en la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde destaca cómo Steinmeier considera que Alemania desempeñará un papel clave en la OTAN. En el 70 aniversario de la adhesión de la República Federal a la OTAN, el presidente federal quiere destacar la responsabilidad de Alemania en la alianza y abogar por un ejército fuerte para prevenir, dicen, guerras. En Le Monde se habla en este caso de cómo la CGT se opone a la flexibilización de los horarios de trabajo el 1 de mayo, propuesta por los senadores y el gobierno para los panaderos y también los floristas. Es que los senadores centristas acaban de presentar un proyecto de ley que esperan tener en la agenda del Senado antes de que finalice junio para permitir que los establecimientos ya autorizados abran los domingos y lo hagan también el Día de los Trabajadores. En Reino Unido
se habla de cómo se avecinan amenazas de huelgas y los ministros rechazan los acuerdos salariales del Servicio Nacional de Salud y también de los docentes. Es que las recomendaciones, dicen, de los organismos independientes serán mayores que las presupuestadas por el Gobierno, lo que aumentará la presión sobre Rachel Reeves. Y en la portada del diario The Wall Street Journal en Estados Unidos, en exclusiva, 2 asuntos. Uno que habla de cómo las universidades de élite forman un colectivo privado para resistir a la administración de Donald Trump, y también en otro de los titulares habla a nivel corporativo de Huawei. Dice que desarrolla un nuevo chip de inteligencia artificial para competir con Nvidia. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Con el foco puesto hoy en Canadá, que celebra elecciones generales este lunes 28 de abril. Lo analizamos con Jorge Raya, redactor jefe de Internacional en Español. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. No te oigo, no sé si tienes muteado micrófono. Vamos a ver si consigo oírte. ¿No? Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión, ese audio con Jorge Raya, al que sí que veíamos en pantalla, pero no conseguíamos escucharle. Si en unos minutos retomamos esa entrevista para analizar lo que se está jugando Canadá en el día de hoy. Esas elecciones generales, 28 millones de canadienses llamados a las urnas este lunes en plena guerra arancelaria con Donald Trump. Les cuento, por cierto, que ha hablado Villeroy, Banco Central Europeo, gobernador del Banco de Francia. Ha dicho que los aranceles no van a provocar más inflación en Europa ni este año ni tampoco el que viene. Asegura que no ve recesión en Francia ni en Europa, que aún hay margen para bajar los tipos de interés en Europa. Y sobre los aranceles de Donald Trump, ha dicho que el proteccionismo estadounidense no funciona y que las políticas de Trump no están funcionando. Eso sí, ha reconocido que estamos en un momento de gran incertidumbre económica. Pero esos serían los titulares que nos dejan esas declaraciones, esa entrevista del gobernador del Banco de Francia, miembro también del Banco Central Europeo, François Villeroy. Vamos con esa entrevista ya con Jorge Raya del Español para hablar de esas elecciones en Canadá. Jorge, te oigo ahora. Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Te preguntaba que si el pulso con Trump es lo que puede decantar estas elecciones, esta balanza a favor de Carney en el día de hoy. Sí, por supuesto. Hay dos situaciones. Una, la llegada de Trump, que ha metido el miedo en el cuerpo, digamos, a los canadienses con esas amenazas directas e indirectas, despreciando a Trudeau, por supuesto, hablando de él como un gobernador, ¿no?, en lugar de como otro su igual, ¿no?, en el país vecino más leal, por cierto, que ha tenido nunca. Y después, también, por supuesto, por esa terapia de choque que ha sido los aranceles. Y hemos visto, hay, por ejemplo, encuestas donde se ve que como el líder de los liberales se dispara a raíz de esto, y ahora mismo las posibilidades que le da el The Economist de probabilidad de victoria, cuando en febrero los liberales andaban por debajo por el 40%, ahora están casi en el 80%. Ese es el impacto de Trump en las elecciones canadienses. Jorge, un economista con perfil técnico, con experiencia en el Banco de Canadá, con experiencia como presidente del Banco de Inglaterra, nada más y nada menos, ¿es el mejor antídoto para plantar cara a Estados Unidos en una guerra comercial? Sí, y además lo que han sido muy inteligentes los liberales y hicieron lo que no hicieron los demócratas. Cuando vieron que había cierto hartazgo hacia su líder, que había una voluntad de cambio dentro del país, lo que buscaron es, el propio Trudeau se echó a un lado y dijo, vale, pues vamos a enfrentar el trumpismo con el antitrampismo, ¿no?, con un hombre pues racional, con un gran bagaje, además curtido en las crisis. Él mismo decía que no sería un buen presidente, un buen primer ministro en tiempo de crisis, de paz, ¿no?, sino en tiempo de crisis. Y han sido muy inteligentes y les va a salir bien, porque digamos que el candidato populista que tienen enfrente pues está sufriendo la caricatura, ¿no?, que es Trump en Estados Unidos. Pues esa es la cita de hoy, una de las citas importantes con las que empieza la semana, esas elecciones en Canadá, con ese favoritismo que nos contaba Jorge Raya, redactor jefe internacional del Español, ese 80% de posibilidades que le da The Economist a Mark Carney de ser el futuro primer ministro canadiense. Jorge, que vaya bien el día. Gracias por el análisis. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Arranca el lunes con mucho tráfico a estas horas en toda la parte este de la M30 en sentido norte, con retenciones prácticamente de sur a norte, desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Circulación intensa también al otro lado, en toda la ribera del Manzanares, y se está empezando a ralentizar ya también en la parte norte, en los nudos de Colmenar y nudo norte. Otros puntos complicados a estas horas, las entradas por las autovías, con retenciones en la entrada por la A5 desde la Avenida de los Poblados y densas la M23 y la entrada por la A1. Los accesos a la Almendra Central también van ganando circulación rápidamente, ya complicados por la Avenida de la Memoria hasta José Abascal, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza desde Antonio López, y en el este por la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell y Avenida América. En el interior, activas en estos momentos Joaquín Costa y la calle Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra.